Bendito Dios, Padre Santo, te damos muchas gracias por todas tus bondades, Señor, por tu gran amor, por tu bondad. Eterno Padre Celestial, gracias porque nos concedes después de 2 días que no fueron de asueto, de seguir trabajando con la iglesia, Señor, poder regresar aquí el lunes y contar con tu infinita misericordia para hacerlo, Dios. Nos complace y me da mucho gusto, Padre, el poder estar una vez más aquí, en este pequeño despacho, exponiendo tu hermosa palabra, Señor. Y en esta tarde quiero suplicarte, Señor, que seas con nosotros, que prepares nuestros corazones para poder inquirir tu hermosa palabra. No sin antes, Señor, rogarte por todos aquellos que están siendo afectados por todo esto de el virus del COVID-19. Señor, hay quienes ya se han estado recuperando, como nuestra hermana Lidia, el cual es un gozo gigante. Es un gozo, Señor, ver cómo tú actúas y permites también que nuestra hermana Fanny, que tiene otro padecimiento, se va recuperando, Dios. Muchas gracias. Te rogamos que las sigas bendiciendo y permitas que se puedan recuperar, Señor. Te rogamos por la fuerza médica, por los enfermeros, las enfermeras, por todos aquellos, Señor, que trabajan en un hospital, desde el policía que está en la entrada hasta la persona de recepción, las personas de trabajo social, todos, Señor, los que están en los hospitales, te rogamos por ellos, para que tú los bendigas, los fortalezcas y no vaya a haber ningún problema de contagio. También, Padre nuestro, te rogamos por nuestras autoridades, por nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador y todo su gabinete que le ayudan a gobernar el país. En especial, Señor, rogamos para que toques sus corazones y puedan enviar recursos totalmente suficientes para el sector salud, para que haya medicamentos, para que haya insumos, Padre mío. También te suplicamos que seas con nuestro gobernador Alfredo del Mazo acá en Toluca, para que pues él también, Señor, pueda hacer lo propio para este contagio masivo que estamos viviendo a nivel nacional. Pero Padre, muy, muy en especial te ruego por la salud de mi cuñada Catalina, por Berenice, por Sandra, que tú y ella, Señor, con sus esposos, que permitas que pues no vaya a ser nada de cuidado, que haya un buen diagnóstico por parte de los médicos y que puedan recuperarse y puedan estar bien, Señor, en medio de todo esto. Pero antes, Señor, que rogar por su salud, rogamos, amado Padre, por su salvación. Toca sus corazones, mi Dios. Han escuchado, conocen el Evangelio, amado Padre. Te rogamos que si este es el medio, esta es la forma que tú estás usando para que ellos clamen por la salvación de sus pecados, que así sea, Señor. Nuestro anhelo aunado a esto es que ellos puedan recuperarse y salir victoriosos de aquí. Pero, amado Señor del cielo, que no se haga nuestra voluntad, sino la tuya. En el nombre de nuestro Señor Jesús oramos y rogamos que seas con nosotros en esta tarde. Amén. Muy bien, pues vamos a comenzar con nuestro estudio, las obras de nuestro Señor Jesucristo. Las obras de nuestro Señor Jesucristo. A manera de introducción, frente al telón de fondo de las profecías cumplidas, los anuncios angelicales y la afirmación divina, el Mesías judío prometido ahora aparece en el escenario. Su ministerio público duraría solo 3 años. Aún así, claramente, ni una sola vida ha tenido tanta influencia en el curso de la historia y ha transformado tan completamente la vida de sus seguidores como Jesús. Y cuando digo esto es porque ninguna persona ha habido así.
Buda, Krishna, Alá, quien usted me diga. Quien usted me diga. Nadie ha impactado tanto a sus seguidores como nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo fue conocido como un hombre poderoso, escuche, en obra y en palabra. En obra y en palabra. Y si usted, insisto, si usted vio la transmisión de ayer de nuestro servicio dominical y escuchó la predicación que nos dio el pastor Samuel Ortiz, va a entender por qué es el poder de la palabra. El poder de la palabra de Dios. Es tan poderosa como lo que dice en Hebreos, en el capítulo 4, versículo 12. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Cito. Escuche, qué tan poderosísima es la palabra de Dios, la palabra de Cristo. Escuche. 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Vaya texto que estamos viendo, ¿no? Cuando dice que es efectiva, es porque le está dando el calificativo que la palabra tiene. Es efectiva, es eficaz. ¿Ok? Entonces, y es viva, es activa. Es activa. ¿Qué tan activa es? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma. Llega hasta la división del cuerpo y del alma. Eso es lo que está diciendo. ¿Qué tan poderosa es? Poderosísima. Dice en el libro de los Salmos que convierte el alma. Vamos allá, por favor. Salmo 19, por favor. Salmo 19, versículos del 7. Versículo 7. Escuche lo que dice. La ley del Señor es perfecta. Y tenemos la ley porque Dios la dictó a Moisés, ¿se acuerda? Y de ahí ha pasado hasta nuestros días. La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. La restaura. ¿Por qué tendrá que ser restaurada? Por una simple y sencilla razón. Porque está desgastada. ¿Ha visto usted el programa de los restauradores? Que les llevan cualquier cosa vieja, desgastada, oxidada, pegada, casi inservible. Y se las lleva a ellos. Y cuando usted regrese la dejan, pero como nueva, como si nunca hubiese sido usada. Si los ha visto, ¿no? Bueno, la palabra de Dios restaura su alma que está desgastada, que está cansada, que no puede, que no ha podido congratularse jamás con Dios, que necesita que Dios la restaure. Ese es el punto. Restaura, la palabra de Dios restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Wow, qué interesante, ¿no? Entonces, ahora note lo que dice Lucas, por favor. Lucas en el capítulo 24, versículo 19. Lucas, el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, versículo 19. Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, las referentes a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. ¿Ya vio? Qué interesante. Él impresionó a su generación
confundiendo especialmente a aquellos que lo habían visto crecer desde su niñez. Lo habían visto crecer desde la niñez a un profundo maestro y a un dinámico obrador de milagros en el que se había convertido. Ellos lo conocían. No dijeron, ¿qué no es este el hijo de María? ¿Qué es? ¿No son sus hermanos Jacobo y los nombra? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿De dónde aprendió este tanto? ¿Verdad? Poderoso en poder. Note lo que dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 13. Mateo en el capítulo 13, versículos 54 y 56. Al 56. Dice así, y llegando a su pueblo, les enseñaba en su sinagoga, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿dónde obtuvo esta sabiduría y estos poderes milagrosos? ¿De dónde los obtuvo? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿Dónde pues obtuvo estas cosas? Lo conocían perfectamente. Lo conocían. Sabían quién era. Sabían de dónde había salido. Qué interesante, ¿verdad? Para contestar a sus preguntas, las siguientes dos lecciones que vamos a ver más adelante, esta semana y la próxima semana, serán como una serie de fotografías, como cuando usted se sienta a ver un álbum fotográfico. Bueno, hoy ya no se usan los álbumes, pero usted pone el teléfono y empieza a ver todas las fotos de recuerdo. ¡Ay, te acuerdas! Ya. Así algo va a ser en estas exposiciones entre esta semana y la próxima, si es que contamos con la gracia de Dios para estar aquí día tras día. ¿Ok? Marcarán las obras y las palabras de Jesucristo a través de los evangelios, sus poderes milagrosos y su sabiduría. Lo que hizo y lo que dijo revelarán quién era. Cuando Juan el Bautista preguntó si Jesús era el Mesías, le contestó V3ZZ2. Entonces, es importante que nosotros, por eso también siempre oramos para que pues Dios nos ayude en todo esto de la tecnología, ¿no? Sumamente importante, pero bueno, seguimos trabajando. Entonces, note lo que dice Hechos en el capítulo 5, versículo 12. Hechos 5:12, cito: por mano de los apóstoles se realizaban muchas señales y prodigios entre el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Significa entonces también que los discípulos también podían hacer, solo los discípulos. El Señor Jesús concedió a los discípulos el poder hacer milagros, ¿cierto? El Señor Jesús les concedió a los discípulos el poder hacer milagros también. Así que sigamos entonces. También los milagros son llamados poderes milagrosos por su origen sobrenatural, como lo dice una vez más el libro o el Evangelio de Marcos. Acompáñeme por favor a Marcos capítulo 6, versículo 14. Marcos capítulo 6, versículo 14. Marcos. Los milagros también son llamados poderes milagrosos. Poderes milagrosos por su origen sobrenatural, como lo vemos en Marcos capítulo 6, versículo 14. Marcos 6, 14.
Perdóneme, estoy en otro lado. Marcos 6:14. Es que este ya lo habíamos leído. El rey Herodes se enteró de esto, pues el nombre de Jesús se había hecho célebre, y la gente decía: Juan el Bautista ha resucitado de entre los muertos. Por eso es que estos poderes milagrosos actúan en él. Ahora note lo que dice Lucas en el capítulo 5, pero en el versículo 17, 5:17 del Evangelio de Lucas. Y un día que él estaba enseñando, había allí sentados algunos fariseos y maestros de la ley que habían venido de todas las aldeas de Galilea y Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar, ¿nota? Para sanar. Y también son mencionados o conocidos los milagros como señales, porque apuntan más allá del milagro para autentificar a quien hacía el milagro. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 4, versículo 30. Regresamos al Antiguo Testamento. Éxodo capítulo 4, versículos 30 y 31. Cito: Y Aarón habló todas las palabras que Dios había hablado a Moisés. Este hizo entonces las señales en presencia del pueblo, y el pueblo creyó, y al oír que el Señor había visitado a los hijos de Israel y había visto su aflicción, se postraron y adoraron. ¿Ya vio? Más allá. Ahora el Evangelio de Juan, Nuevo Testamento. El Evangelio de Juan, en el capítulo 2, Evangelio de Juan, en el capítulo 2, versículo 11, dice así: Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. ¿Ya vio? Ahora en el 11:47 del mismo Evangelio de Juan. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos convocaron un concilio y decían: ¿Qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. ¿Ya vio? Entonces, las obras de Jesucristo, los milagros que efectuó, fueron señales divinas dadas para probar que Él era mucho más que el hijo de un carpintero. Revelaron a su generación y a otros y a nosotros, reveló en su momento a su conciencia y a nosotros, que Jesús era el Dios hombre, el Redentor prometido que liberaría a nuestra raza de la devastación del pecado y de la esclavitud de Satanás. Entonces, vamos a ver, esta era la pura introducción y ya casi me llevé la hora por esto de que se nos cayó el internet, así que le ruego me disculpe por favor si me tomo unos minutos después de la hora para poder completar cuando menos el primer punto. Le ruego por favor me disculpe. Yo sé que estamos aquí, todos tenemos cosas que hacer, yo lo sé, pero bueno, hay cosas que no están a nuestro alcance. Punto número 1 entonces: el poder sobre el alma, las tentaciones en el desierto. Qué importante es que Cristo muestre esta parte, que tiene poder sobre esto, ¿cierto? Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4, versículos del 1 al 11. Note lo que dice la hermosa palabra de Dios.
Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Y acercándose el tentador, o séase el diablo, Satanás, le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero él respondiendo dijo: escrito está, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la ciudad santa y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está, a sus ángeles te encomendará, y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. Jesús le dijo: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez el diablo le llevó a un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adoras. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y sólo a Él servirás. Y el diablo entonces le dejó, y he aquí, ángeles vinieron y le servían. ¡Guau! ¡Qué texto tan grande y tan hermoso tenemos delante de nosotros! Déjeme le digo por qué, porque aquí se muestran dos cosas, bueno, tres cosas se muestran. Uno, que la gente puede pensar que Cristo no cedió a su tentación de parte de Satanás, porque Él era Dios. Pero quiero que sepa algo, no se le olvide jamás que Cristo fue 100% hombre, y que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de todas nuestras debilidades. Ahora, ¿por qué esto de las debilidades? Porque note usted cómo es la forma en la que Satanás ataca. Ponga mucha atención. Note que no se apareció Satanás rojo, con cuernos, con una cola bien grandota y con un trinche en la mano. ¿Notó que no se apareció así? Y aparte no le dijo: ¡guau! No hizo eso. ¿Qué fue lo que hizo entonces? ¿Qué fue? El tentador le dijo: si eres hijo de Dios, ¿qué puso a prueba? Su origen, ¿no? Si eres hijo de Dios, recuerde otra vez, no se le olvide que está tentándolo como hombre, no como Dios, como hombre, porque Satanás sabía que tenía toda la naturaleza humana. ¿Ok? Si eres hijo de Dios, di a estas piedras: conviértete en pan. ¿Cuánto tiempo llevaba en ayuno? 40 días. ¿Qué tenía después de...? Mire que yo ahorita ya tengo hambre y desayuné temprano. Y después de 40 días, ¿cuánta hambre puede dar? Bastante, ¿no? Vi que estas piedras. Pero él respondió, dijo: escrito está. ¿Con qué responde Satanás? Responde. Perdóneme, por favor. ¿Con qué responde el Señor Jesús? Responde con la palabra de Dios. Responde con la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre. Entonces, Satanás lo ataca con una necesidad física. Tiene que saciar su hambre. 2, note, versículo 5. Entonces el diablo le llevó a la ciudad santa y le puso sobre el pináculo del templo, le puso hasta arriba del templo. Y le dijo: si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está, a sus ángeles te encomendará. ¿Qué es lo que está haciendo Satanás? Bueno, como no resultó por medio de la comida,
ahora está apelando a que Dios va siempre a salvarlo. Y no es que no fuera cierto, pero note que Satanás conoce las escrituras. Escrito está, tergiversada, pero la usa. ¿Ok? Jesús le dijo, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Ok? Entonces, lo primero con la comida, luego con el conocimiento de la propia escritura. Otra vez, versículo 8. Otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. La codicia, la avaricia, ¿no? ¿Usted hubiera caído? Yo creo que hubiéramos caído desde el pan, ¿no? Y él le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. No hay mucha gente que ya ha hecho eso, ha sucumbido a la tentación. Y note lo que está haciendo aquí el Señor Jesús. Se mantiene en toda su humanidad. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás. Y obviamente aquí Cristo está hablando de un monoteísmo y de la fidelidad que uno debe de tener para con Dios. ¿Ya vio? Y entonces el diablo se fue. ¿Ok? Las tentaciones de Jesús se llevaron a cabo directamente después de su bautizo y antes del comienzo de su ministerio público. El Espíritu Santo de Dios, la tercera persona de la Trinidad, llevó a Jesús al desierto. La ambición de Satanás era abordar el plan de Dios para redimir el plan de redención para la humanidad, tentando al Redentor a pecar. Esa era su única intención. Pero Dios, quien no tienta a nadie, intentó probar que Cristo era sin pecado y completamente sujeto a su voluntad, como lo dice Santiago en el capítulo 1. Santiago en el capítulo 1, versículo 13. Que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios. Jamás. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, y Él mismo no tienta a nadie. ¿Ya vio? La prueba se centró en tres áreas distintas. La primera, como ya lo vimos, vamos a regresar a nuestro texto. En la autoafirmación. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. La palabra sí es mejor traducido como ya que eres hijo de Dios. El diablo sabía muy bien a quién estaba tentando. Apeló a el hambre de Jesús, incitándolo a usar su poder divino para producir pan de la roca. Bueno, sí, ok, sí, atento. ¿Ya me escuchan? ¿Ya me escuchan? Por favor, dígame si me escucha. A ver, habla. Bueno, sí, ok, base llamándole una vez. Base llamándole una vez. No, ¿Cómo no? se ve que mueves la boca, pero Espérame. no se escucha. ¿Sí se escucha? Ya, Bueno, sí, sí. ok, sí, atento. ¿Ya me escucha? Ya, Sí, ya me escucha. Ok.
Pues sigamos, por favor. Ya casi terminamos. Muchas gracias, mis amados hermanos, por decirme que sí me escuchan. ¿Y cómo me veo? ¿Eh? Creo es que discúlpenos, por favor, nos está fallando mucho hoy la señal, pero gracias, Juanito, que están aquí. Gracias, Liz. Bueno, continuamos entonces. Nos quedamos en Deuteronomio, en el capítulo 6, versículo 16, que dice así: No tentaréis al Señor vuestro Dios como le tentasteis en Masah. Ese es importante, ¿no? Entonces, Él no obligaría a Dios a proveer a proveer su voluntad, benevolencia o cuidado por Él, a diferencia de Adán y Eva, que creyeron en la mentira de Satanás, que Dios estaba de alguna forma escuchando algo bueno para ellos. Jesús actuó en perfecta fe. Jesús actuó en perfecta fe, ¿cierto? Y la tercera parte de este primer punto, la tercera parte de este primer punto es así: tentación de las ganancias. Tercer punto entonces, la tentación de ganancias ilegítimas. La tentación de ganancias ilegítimas. Todo esto te daré si postrado me adoraré. Entonces continuamos. Vaya que si hemos estado teniendo problemas hoy, ¿eh? Vaya que si hemos estado teniendo problemas. Pero bueno, seguimos entonces. Capítulo 4, versículo 9 del Evangelio de Mateo. Note. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adoras o me adorares. ¿Cierto? Entonces hay una tentación sobre ganancias ilegítimas totalmente. ¿Cierto? La tercera tentación devela lo que el diablo ha rogado desde el principio de los tiempos. Lo ha querido desde entonces. ¿Cierto? ¿Qué es lo que quiere él ser? ¿Qué es lo que él pretende ser? Igual a Dios, ¿recuerdan? Pretende ser igual a Dios. De tal forma que eso es lo que él quiere, que haga. Fíjese a quién le hizo la tentación. ¿A quién le hizo esa oferta? Nada más ni nada menos que al Hijo de Dios. Vaya osadía que se atrevió a hacer, ¿cierto? Él quiere ser como el Altísimo para apoderarse de su alabanza y de su honor, para usurpar su gloria y majestuosidad, para ser adorado por el mismo Hijo de Dios. Por eso, Él cedería todos los reinos sobre los que ha reinado. Por eso Él los cedería. Note la primera carta de Juan. Acompáñenme ahí en su casa, por favor, a la primera carta de Juan, capítulo 5. Si usted llega a Apocalipsis, ya se pasó. ¿Ok? La primera carta de Juan, en el capítulo 5, en el versículo 19, dice, cito, 5, 19. Sabemos que somos de Dios y que todo el mundo yace bajo el poder del maligno. ¿Ya vio? Él tiene su reinado. En todo el mundo Él tiene su propio reinado. Pero, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Como lo dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 8. Vamos allá, por favor. Mateo capítulo 8, versículo 36. Note. 8:36. ¿Es 8? Perdóneme. Y volví a cometer el mismo error de hace ratito. Es Marcos. No sé por qué digo Mateo. Marcos 8:36. No sé por qué lo confundo. Dice, pues, ¿de qué sirve al hombre ganar el mundo entero y perder su alma? ¿De qué te sirve ser millonario si de todos modos
tu alma se va a ir al infierno. ¿De qué sirve? No sirve absolutamente de nada. Una vez más, Jesús citó Deuteronomio. Solo Dios debe de ser adorado y servido, como lo vemos en Deuteronomio, en el capítulo 6, versículo 13. Cito: temerás solo al Señor tu Dios, a Él adorarás y jurarás por su nombre. Y obviamente está hablando este texto de un monoteísmo, mas no politeísmo. La Biblia es de adoración de un solo Dios. Oiga, pero Dios y Cristo, recuerde, es un solo Dios en tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Un solo Dios en tres personas. ¿Cierto? Así que es importante que nosotros podamos ver esto. Ahora vamos por favor al libro de Isaías en el capítulo 14. Isaías capítulo 14, versículos 13 y 14. Cito: pero tú dijiste en tu corazón: subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono, y me sentaré en el monte de la asamblea, en el extremo norte, subiré sobre las alturas de las nubes. Me haré semejante al Altísimo. ¡Wow! ¿De quién son estas palabras? ¿De quién son? ¿Ya vio qué es lo que pretende Satanás? Ahora note, Ezequiel. Por eso creo que estamos siendo atacados por él mismo, para que no tengamos esta transmisión, pero el Señor que está con nosotros es mucho más poderoso que el que está en el mundo, ¿no es cierto? Amén, mis hermanos, amén. Note entonces Ezequiel capítulo 28, versículos del 14 al 17. Note: tú querubín protector, de alas desplegadas, yo te puse allí, estabas en el santo monte de Dios, andabas en medio de las piedras de fuego, perfecto eras en tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que la iniquidad se halló en ti. A causa de la abundancia de tu comercio, te llenaste de violencia y pecaste. Yo, pues, te he expulsado por profano del monte de Dios, y te he eliminado, querubín protector, de en medio de las piedras de fuego. ¿Hasta cuál dije? Hasta el 17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Te arrojé de la tierra, te puse delante de los reyes para que vieran en ti un ejemplo. ¡Wow! Otra cosa que vemos aquí, ya vio cómo este Satanás, usurpador, engañador, padre de mentira, ya vio cómo no es feo. ¿Ya lo vio? Entonces, qué importante es que sepamos esto, porque él es un perfecto engañador. Y si él es un engañador, ¿qué hace? Engaña. Y tiene poderes limitados, los tiene, pero siempre se le va a manifestar como algo bueno, como algo hermoso. Por eso es engañador, padre de mentira. Y tiene una tercera característica: homicida. Homicida, que no se le olvide. ¿Ok? Entonces, por eso dice Lucas, regresamos allá al Nuevo Testamento, por favor. Lucas en el capítulo 13, ¿no es cierto? Lucas 4:13. Lucas 4:13. Cito: cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se alejó de él, esperando un tiempo oportuno. ¿Para qué? Para volver a tentarlo, para volver a hacerlo. Aunque Satanás continuó luchando contra el ministerio de Cristo, falló en cumplir su propósito. Él había seducido exitosamente a Adán y Eva, quienes cayeron cuando fueron tentados. Pero Jesús es único
en que enfrentó la tentación cara a cara y aún así no pecó, no pecó. Su obediente dependencia en el Padre permaneció firme. Por esta razón, en tanto que la prueba de Cristo en el desierto no fue un verdadero milagro en el sentido bíblico, su victoria sobre la tentación fue claramente una de sus obras poderosas. El hombre perfecto tenía completo dominio sobre su alma, mostrando una hermosa combinación de deidad y humanidad. El Hijo de Dios fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, dice el libro o la carta a los Colosenses en el capítulo 4, en el versículo 15. Entonces vimos tres puntos en particular. Poder sobre el alma, las tentaciones en el desierto del Señor Jesús. Vimos entonces la tentación de autoafirmación, que le dijeron, si eres el Hijo de Dios o ya que eres el Hijo de Dios. La segunda que vimos es tentación de la manipulación de Dios en el 4:6, si eres hijo de Dios o ya que eres el hijo de Dios, échate abajo, Él te va a venir a rescatar. Y la tercera es la tentación de ganancias ilegítimas cuando le ofrecen todos los reinos del mundo, porque Satanás quiere adoración propia. Con esto, con esto llegamos al final de la transmisión del día de hoy. Gracias a Dios ya pudimos terminarla. Pero quiero darle las gracias por seguirnos a pesar de estas inclemencias que nos han atacado el día de hoy, pero que a final de cuentas pudimos cumplir con el cometido que es el primer punto de esta exposición de las obras de Jesucristo. Por el momento es todo. Déjeme ver quién queda de todos los que se habían conectado. Déjeme saludarlos, por favor. Mi hermano, eso me queda muy claro, manito. Dios está al mando y por supuesto tenemos que seguir trabajando hasta donde el mismo Dios nos lo permita, ¿no? Pero Dios nos concedió terminar, así que aquí estamos, sin problema. Sally Hernández, Lupita Márquez y 7 personas más lo están viendo. No sé quiénes sean esas Rosy personas. Ramírez. ¿Quién? Rosy Ramírez. Rosita Ramírez, también estás viendo esta transmisión, hermana. El pastor Gracias, Enrique buenas Godoy. tardes. El pastor Enrique Godoy. El pastor Enrique Godoy, mi hermano, buenas tardes. Ok, ya no alcanzamos a ver más. ¿Quién más? Janet, ya regresamos, Janet. Lupita, mi hermana, muy buenas tardes. Leti Orozco, gracias, hermana, por estar Andrea acá. Mata. Sally Hernández, sí, Sally, hay que estar en constante oración por todo este trabajo de ministerio que estamos haciendo. Andrea Mata. Silvia Guido, hermana, regresamos y ya terminamos. Ahorita vamos a hacer ahí un trabajito para que quede completo. Daniela Pichardo, ¿se volvió a trabar o es tu internet? Pues yo creo que es el de los dos, mi hermana, porque falló tanto el de aquí como, híjole, no nos pudimos conectar en ningún lado, pero al final de cuentas ya terminamos, gracias a Dios. Ruth, ¿cómo estás, mi hermana? Los niños. Miriam Martínez Díaz, ¿cómo está, hermana? Fer, pues es Face. Andrea Mata y la familia Pérez. Hermanos, gracias por seguirnos. Les ruego por favor que oremos. Vamos a terminar, pero en oración, vaya que si lo amerita, ¿no es cierto? Con tantas embestidas que tuvimos hoy, pero gracias a Dios ya terminamos. Vamos a orar. Acompáñenme a orar, por favor, y nos despedimos. ¿Le parece? Amado Padre, Dios del cielo, reconocemos, mi Señor, todas tus bondades, tu amor, el cuidado que tienes para con nosotros. Y Señor, esto que hemos vivido hoy, yo creo que es solamente una prueba para ver nuestra fidelidad, nuestra paciencia para poder predicar tu hermosa palabra. Gracias, Padre, porque nos has concedido el poder terminar el primer punto. Concédenos, Señor, por favor, el día de mañana estar aquí, que la tecnología no nos falle, que podamos seguir trabajando, teniendo estas transmisiones día a día. Mi Señor, gracias por todo el amor manifestado y permite que podamos seguir meditando en lo que escuchamos. Permítenos, Señor,
poder hacer de estas 3 transmisiones que al final de cuentas quedaron, que podamos hacer una completa para ponerla y que nuestros hermanos sean edificados a través de ella. Señor, gracias por los que siguieron aquí pendientes a pesar de las inclemencias. Padre nuestro, gracias por tu amor y el cuidado que tienes para con nosotros. En el nombre precioso de Jesús oramos, mi Señor. Amén.